Estamos ahora en piso con la visita del intendente José Corral. Muchas gracias por aceptar la invitación. Al contrario, buenas noches, muchas gracias. Yo pensé que no venía, porque después de lo que fueron las últimas horas... Bueno, pero vale la pena disfrutar el día completo, incluida la comunicación también. Todavía no hubo ese momento de relax, de decirte, sacar... basta. Pasó. Bueno, en realidad sí, cuando se fueron los presidentes y terminó la cumbre, uno siente el alivio de la tarea cumplida, ¿no? Y ahora empiezan las repercusiones y el balance, pero es parte de la tarea, así que muy agradecido de la invitación de ustedes. Es que además esta cumbre cayó en un momento muy especial entre las relaciones de los distintos países con Claro. la Unión Europea, porque bueno, semanas atrás se produjo este acuerdo entre Mercosur y Unión Europea. Hace 2 años, cuando empezaste a insistir con que la cumbre se haga en la ciudad, ni se imaginaba Sí, la importancia y la totalmente. centralidad que iba a tener la ciudad en el marco de ese acuerdo. Sí, ayer Jorge Forí lo dijo en el almuerzo, en la cena con los cancilleres. Recordó que yo le hacía una broma recurrente. Le decía, Jorge, moneda común, acuerdo con la Unión Europea, cualquier cosa importante que puedas que ocurra en Santa Fe, bienvenido, porque queremos que Santa Fe sea una cumbre especial. Y bueno, nada menos que el acuerdo con la Unión Europea, que lleva 20 años de negociación y que se concretó gracias al liderazgo de Macri y de Forí, que hicieron un gran trabajo estos meses, porque cerrar un acuerdo de estas características primero requiere un momento oportuno, y la Unión Europea está en un momento especial, porque es un mundo con mucha incertidumbre y los bloques comerciales tensionados, China, Estados Unidos, pero además la Unión Europea estaba en un traspaso de autoridades oportuno para esta decisión, y el presidente Macri asumió que había que concluir esa negociación, y el último tramo personalmente se involucró para lograr ese acuerdo. Así que sí, es una cumbre muy especial, es una cumbre que está mirando el mundo, porque es el principal acuerdo comercial para Mercosur. Nunca tuvimos un acuerdo tan importante, de 500 millones de habitantes como tiene Europa, pero también es el principal acuerdo comercial para Europa, porque el Mercosur tiene más de 200 millones de habitantes, y tampoco Unión Europea tiene un acuerdo comercial tan importante como con Sudamérica, que además tenemos compatibilidad cultural, histórica y muchos vínculos, así que es un momento realmente muy importante. Recordemos que hace unos meses también, cuando Bolsonaro ganó la elección en Brasil, se puso en duda la propia existencia del Mercosur. Claro. De hecho, nosotros sabíamos que la cumbre se iba a realizar en Santa Fe, pero no sabíamos qué posición iba a tener Brasil, y estos acontecimientos, el acuerdo con la Unión Europea y bueno, la actitud del ministro de Economía de Brasil dieron como resultado, por el contrario, el fortalecimiento y una revitalización del Mercosur como hacía años que no existía. A mí me tocó hoy a la mañana en la rutina periodística estar afuera en los alrededores, donde hubo algunas manifestaciones también en rechazo al acuerdo con la Unión Europea y en sí. ¿Qué se le dice a quienes están en oposición a esto? ¿Cuáles son las fortalezas que deberá tener Argentina para que este acuerdo sea realmente conveniente para la vida cotidiana de la gente? Bueno, lo primero, que no hay país en el mundo, sin excepciones, que tenga bienestar, desarrollo y crecimiento que no esté muy vinculado con el mundo. Ante la pregunta, ¿queremos estar aislados o queremos estar conectados? No hay duda que los países que tienen más vínculos tienen mejores resultados. Miremos América Latina. Chile tiene tratados de libre comercio prácticamente con el 90% del mundo. El Mercosur apenas tiene el 20% con este acuerdo con Unión Europea. Y sin embargo es el país que más sostenidamente ha crecido, que ha exportado más. Por supuesto que también importan, ¿no? Porque también eso es parte del bienestar. No solo exportar, sino también importar y tener un vínculo con el mundo, ¿no? Porque no podés pretender vender y que no te compren, ni viceversa, ¿no? Así que estamos muy seguros de que ese es el camino. Por supuesto que hay una serie de sectores de la industria que hay que proteger, que hay que
ver cómo los acompañamos en un proceso que en este caso tiene hasta 15 años en algunos productos, después de la aprobación de los parlamentos. O sea que en realidad hay todo un periodo de trabajo, pero el desafío es justamente ver en qué sectores de la industria no somos competitivos o necesita justamente de ese aislamiento para poder sobrevivir, y por lo tanto eso es pan para hoy, hambre para mañana, no es una política de desarrollo sostenido en el largo plazo. José, perdona, Nicolás. No, por favor, si no hablo yo solo. Santa Fe es una ciudad chica que se viene posicionando como organizadora de grandes eventos. ¿Qué implicó para la ciudad este desafío de recibir a los presidentes del Mercosur? Mira, yo decía en alguna entrevista que la ciudad tuvo que hacer un largo recorrido para llegar hasta este punto. Estamos estos días disfrutando que la ciudad brilla, que la estación Belgrano nos sorprende, que vemos bien los espacios públicos, que quienes visitan Santa Fe dicen que ver una ciudad linda, pujante, viva, pero claro, hubo que recorrer, primero salir de la tragedia, porque recordemos que en el 2003 esa misma estación estuvo con cientos de personas viviendo informalmente y en condiciones muy malas, con una alta vulnerabilidad, y el lugar estaba abandonado. Pero eso era solo un símbolo de una ciudad que estaba atravesada por la tragedia, la vulnerabilidad, y además no tenía proyecto, no tenía rumbo. Quien nos visitaba decía que era una ciudad gris. Bueno, hemos los santafesinos hecho un recorrido que primero nos permitió dejar atrás esa vulnerabilidad y esto que se habla de resiliencia, de una ciudad más preparada para las lluvias y la crecida de los ríos. En segundo lugar, recuperar espacios como la Estación Belgrano, que de a poco fuimos recuperando, y hoy es un verdadero centro de convenciones que pasó esta prueba, ¿no? El examen de que seis presidentes trabajen, y todos sus equipos, durante varios días, los presidentes en el día de hoy, y en las mejores condiciones. O sea que yo creo que tenemos que valorar lo que hemos hecho en todos estos años, y la estrategia de ser una ciudad turística de reuniones, convenciones, eventos, fue una estrategia del sector público y del sector privado. Hoy recordaba un colaborador mío que en 2012 hicimos las primeras reuniones de lo que terminó siendo un libro, un plan estratégico de turismo de reuniones. Y ustedes saben que el punto 1 era la Estación Belgrano como centro de convenciones. Porque para hacer convenciones hay que tener un lugar, y el lugar lo teníamos, solo que recuerdan que los andenes estaban todos rotos, había que recuperar las fachadas, había que mejorar la infraestructura, dotarlo de conectividad, porque cualquier evento te pide Wi-Fi. Bueno, esas cosas fuimos haciendo estos años y logramos este resultado que nos tiene que dar mucho orgullo, y sobre todo proyectarlo hacia el futuro, ¿no? Porque este es uno de los ejes de desarrollo de la ciudad seguramente hasta el futuro. ¿Cómo vas a continuar de acá en adelante? Porque en diciembre se termina el gobierno de todos estos años y de un proyecto en sí. ¿Cómo pueden garantizar los santafesinos una continuidad de ciertas políticas o de ciertos proyectos de ciudad? Es una buena pregunta. La primera respuesta es que muchos de estos proyectos fueron construidos juntos con la sociedad civil, con el sector privado, con las empresas, con las instituciones, que son también protagonistas, ¿no? Y que por lo tanto yo estoy seguro que le van a exigir al próximo gobierno que esas líneas correctas de desarrollo de la ciudad se mantengan. Después estará también en las futuras autoridades cuál es su mirada, cuáles son sus prioridades, cuáles son sus énfasis. Para nosotros el turismo era importante no solo porque nos mejora la autoestima, sino porque es trabajo, porque es empleo. Yo veía hoy y lo saludé de a uno porque me daba mucho orgullo realmente. Los chicos que servían el catering, o los que trabajaron en planchar las cortinas o poner los muebles, o la prestación de servicios de luz y sonido.
todas empresas santafesinas, licitó Cancillería. Ellos tenían la voluntad de darle trabajo a los santafesinos, pero la verdad es que ganaron las licitaciones, así que esto que también se construyó en el tiempo, porque probablemente la empresa de luz y sonido, no lo sé, pero doy un ejemplo, ya prestó servicios en Tecnópolis o en alguno de los tantos eventos en la Expocom, y varias de las empresas de catering ya trabajaron para Mercociudades. Es decir que hay una verdadera política que yo espero que se mantenga, pero estoy seguro de que los sectores privados y las instituciones van a exigirlo. Y bueno, nosotros también vamos a ser parte de la vida política de la ciudad. A lo mejor no yo personalmente, que quiero dedicarme más a la provincia, porque ya comencé ese recorrido y tenemos compromisos tomados respecto de toda la provincia, pero bueno, hay concejales y gente que va a trabajar de nuestro espacio también en la ciudad y por lo tanto va a tener su voz para que estas cosas se mantengan y por el contrario, que la nueva gestión traiga nuevas ideas y nuevos proyectos. ¿Y tienen estimado, es muy pronto a lo mejor todavía, pero bueno, el movimiento de gente que hubo en la ciudad? Se hablaba al principio de 5.000 personas que iban a llegar en el marco de la cumbre, o el impacto económico que esto genera para la ciudad. Vamos a hacer un balance. El viernes vamos a tomarnos unas horas para evaluar. Hay algunos parámetros que ya se saben de cuánto gasta una persona que pernocta en la ciudad una cantidad de días, pero vamos a darlo con más precisión el viernes. Lo que es seguro es que hay un beneficio muy claro, material y en términos de ingresos para la ciudad, y hay un intangible, que es anotar en el currículum de la ciudad. Fuimos sede de Mercociudades en el momento en el que se celebró el acuerdo con la Unión Europea, de Mercosur, de la cumbre de Mercosur. En el momento que se celebró el acuerdo con la Unión Europea, o sea que realmente hay una cosa inmaterial de presencia en la ciudad, además, que estuvo en todos los medios de la región durante varias jornadas y en las vivencias de los decisores de la región, ¿no? Porque los presidentes hoy hablaban de Santa Fe y probablemente algunos de ellos seguramente conocieron Santa Fe, además de sus equipos, ¿no? Y bueno, eso es también un valor que nos queda, es un capital que la ciudad acumula, ¿no? Hubo, además del acto central, que fue la cumbre y la reunión de presidentes, distintas otras reuniones y eventos en paralelo que hubo en la ciudad, incluso también un acto político de Mauricio Macri. Sí, hubo un encuentro de mujeres, el Foro de Mujeres de Mercosur organizó una cumbre en la ciudad, también con instituciones de la ciudad. Hubo un evento importante del sector privado respecto al corredor bioceánico central, en la Bolsa de Comercio, donde también participaron expertos de Cancillería. Y efectivamente Mauricio Macri se quedó un rato más, tuvo dos actividades, una con Piñera, un diálogo organizado por la Fundación Libertad en el Museo de la Constitución. De paso, los dos presidentes recorrieron el Museo de la Constitución y lo conocieron. Incluso Piñera había que sacarlo porque quedó interesado con diferentes aspectos de la historia argentina. Y Macri también volvía a algunos de los lugares porque se había quedado... Las salas. Sí, y los dos con mucho interés. Y después hubo un diálogo y finalmente un acto ya de campaña fuera de la agenda institucional de los candidatos de Juntos por el Cambio. Estuvo el candidato a vicepresidente Miguel Ángel Pichetto y los candidatos a diputado Angelini, García, etc. Santa Fe y Entre Ríos juntos. Santa Fe y Entre Ríos, efectivamente estaba también el candidato a senador de Angeli de Entre Ríos y los candidatos a diputado. Faltan apenas unas semanas para las elecciones primarias nacionales. ¿Cómo ves el panorama después del acto de hoy? Bueno, me parece que están muy claros dos modelos de país. Un poco es lo que hoy insistió el presidente. Sí, yo creo que ese es un dato de la realidad. No soy de los que creen que hay que alentar las confrontaciones y las antinomias. Más bien me gusta buscar consensos y diálogos, pero sin embargo en el país hay dos posiciones muy claras.
que están también expresadas a nivel continental, ¿no? Hoy se discutió mucho Venezuela. Bueno, recordemos que el gobierno anterior era un aliado de Venezuela y eran sus principales amigos, y las decisiones geopolíticas que tomaban los Kirchner la tomaban primero con Chávez, luego con Maduro, pero eran sus aliados. Incluso, bueno, hay investigaciones por casos de corrupción. Lo primero que hizo el presidente Macri, y fue el primer líder de América Latina que se animó a decirlo, era que en Venezuela había una dictadura y que se violaban los derechos humanos, y pidió expulsar a Venezuela del Mercosur, y ahora, bueno, está encabezando junto con otros países un pedido de reconocimiento a Guaidó, que es el presidente encargado, designado por la Asamblea Nacional. Y los hechos han demostrado que tenía razón Macri, porque la propia Bachelet, insospechada de tener prejuicios ideológicos, porque es una persona que viene de la izquierda, hace un informe con los miles de muertos en el marco de violación a los derechos humanos que hay en Venezuela. O sea que ahí hay claramente dos modelos de país, dos modelos de inserción internacional, porque nosotros éramos amigos de Venezuela durante el kirchnerismo y de Irán, y estábamos peleados hasta con Uruguay. Recordemos el conflicto de las pasteras y otros conflictos comerciales por el río Uruguay. Ni hablar con Europa o Estados Unidos. Quiere decir que ahí hay dos modelos de país, pero también hay dos modos de ver las instituciones. Cristina Kirchner ha planteado que hay que revisar la organización de la justicia. A nosotros nos parece que hay que defender esta justicia que los está juzgando, y eso es lo que se va a poner en juego en las elecciones. ¿En cuánto van a impactar los indicadores económicos que no le están dando bien al gobierno? Bueno, yo creo que en el balance, cuando la ciudadanía se acerca a esa disyuntiva, van a pesar otras cosas, no solo lo económico, ¿no? Porque hay cuestiones éticas, morales, que tienen que ver con la justicia, con las instituciones, en qué país queremos vivir, ¿no? Y que la situación económica no está bien, lo reconoce el gobierno, que estamos haciendo tareas que van a traer frutos en el futuro. También es cierto que estamos mejorando el crónico déficit fiscal del país, que hay superávit de la balanza comercial, la inflación levemente está bajando el riesgo país, pero bueno, hay una situación económica delicada y hay mucho por hacer, pero yo estoy seguro que en el balance se va a terminar priorizando este camino de un país normal, de un país inserto en el mundo, con muchos vínculos y relaciones. Compartiste varias horas hoy con el presidente, sí. ¿Es la misma mirada que tiene él? Sí, además lo vi muy bien, lo vi animado, lo vi entusiasmado. Fue una jornada intensa, ¿no? Porque él ya venía de Entre Ríos y tuvo toda la actividad de Mercosur y después la actividad política, ¿no? Y lo vi muy entusiasmado, muy convencido. Me parece que está logrando transmitir eso también a la gente. Él me dijo en un momento: pasé los años más difíciles de mi vida, es el trabajo más difícil que me tocó. Y sin embargo se lo ve con muchas ganas de seguir, porque está convencido que este segundo periodo, resuelto algunos problemas estructurales, va a ser un periodo de cosechar frutos, ¿no? Las cosas que duran no se consiguen de un día para el otro. Para Macri, estimo, o por lo menos lo dicen los números de las elecciones provinciales que se fueron sucediendo, va a ser convencer, como bien decías recién, a la gente de seguir por ese camino, cuando la plata no le alcanza para llegar a fin de mes, cuando le aumentan los servicios, los impuestos. Yo creo que incluso, haciendo un análisis local de esa realidad, en gran parte quizá vos también pagaste algo de ese costo, porque tu gestión fue buena, la municipalidad funciona, no hubo graves casos de corrupción ni demás. Sin embargo, costó muchísimo, no se pudo ganar la ciudad, no se pudo ganar en la provincia. Sí. Entonces ahí hay un mensaje de la ciudadanía. Sí, sí, sin duda. Yo creo que la economía influyó en el ánimo de quienes fueron a votar, especialmente en La Paso, ¿no? El 28 de abril, recordemos que el dólar estaba a 47. De hecho, hoy
12 semanas después el dólar está a 43. 43, sí. Se empezó a acomodar la economía el 29 de abril, el día siguiente de la PASO, y la PASO formateó un poco porque generó esa sensación de que estaba polarizado entre Bonfatti y Perotti. Eso es cierto, yo creo que algo influyó. De todas maneras, las elecciones provinciales tienen su propia lógica y las locales también. Y hay que decir que la boleta única, por ejemplo, privilegia a las personas más conocidas. Lo digo por la elección local, porque yo fui el más votado en la PASO para gobernador, sin embargo con una diferencia muy grande de Nicky Cantar, nuestro candidato a intendente, porque con la boleta única por categoría, en cada categoría como que empezás a votar de nuevo, ¿no? Y ahí hay un fenómeno que tenemos que ver. Este sistema electoral, los sistemas electorales ninguno es neutro, siempre favorecen una cosa o la otra, favorece a las personas conocidas. Y miremos no solo a Emilio Jatón, Marcos Casteló, Lewandowski, Sí, el Susana fenómeno del CEL en Rueda. su momento. Sí, el caso de Amalia Granata. Yo creo que por ahí hay un efecto que no tiene solo que ver con cierta discusión del tema de verdes y celestes, sino también con ser conocida en una categoría en la que vos ya votaste senador, votaste intendente, votaste gobernador y te toca diputado, y resulta que hay dos conocidos, el ex gobernador Miguel Lifchi y Amalia Granata, porque el resto no eran personas muy conocidas. Creo que habrá que discutir el sistema electoral y si no, asumir los resultados, ¿no? Porque claramente es un sistema electoral que privilegia antes que proyectos políticos, que propuestas integrales. Pero que otras veces te ha dado ganador. Bueno, yo ya era conocido, en mi caso, porque yo comencé de concejal con una elección en la que hay una sola categoría, por lo tanto no es tan distinto un sistema u otro, pero mi primera elección fue con boleta, no fue con boleta única. Claro, los que estamos en gestión sí somos conocidos, también uno corre con cierta ventaja, ¿no? Pero yo creo que los sistemas electorales tienen que prever también gobernabilidad, no solamente transparencia, que por supuesto tiene que haber transparencia, tal vez haya que discutirlo en algún momento porque se presentan estas cosas. Yo estoy seguro que en el triunfo de Emilio Jatón hay mucho de conocimiento y de que la gente lo siente cercano, pero claro, votaba esa boleta sola sin estar asociado a un gobernador, como en otros sistemas electorales que incluso te dan la opción, te preguntan, ¿querés votar boleta completa? ¿Querés votar por categoría? Como por ejemplo lo hacen la boleta única electrónica. Pero bueno, será una discusión para más adelante. Muy bien, José, muchas gracias por estar acá en este día tan especial haciendo un balance de todo lo que fue la cumbre, bueno, y también de la campaña política abordamos. Bueno, muchas gracias, a disposición, como siempre. Gracias.